Vivimos en una época en la que la gente da por sentado el hecho de viajar. Yo no hago eso, por la gracia de Dios. Ya sabes, los aviones se están cayendo del cielo, los barcos explotan, los trenes, todas las formas de transporte están igual. Se nos ha dicho que al final de los tiempos vamos a ver que las líneas de viaje tendrán cada vez más accidentes y calamidades, y eso es justo lo que estamos viendo ahora. Pero estoy muy agradecido, hermanos y hermanas, de que cuando viajamos, Dios nos da la promesa de que los ángeles nos llevan del punto A al punto B. ¿Qué opinan ustedes? Así que estoy agradecido de estar aquí con ustedes. Quiero agradecer al pastor Pearson por su invitación. ¿Saben que tienen un pastor maravilloso que quiere ver a la iglesia bendecida? Deberían estar agradecidos por el pastor que tienen. Siempre que un pastor quiere abrir la palabra de Dios y permitir que toda la iglesia, todos nosotros, crezcamos juntos, deberían estar agradecidos de que Dios haya puesto en medio de ustedes a un pastor que quiere exaltar a Jesús. Y hermanos y hermanas, estoy agradecido de que Dios nos haya permitido comenzar una serie de reuniones. Vamos a empezar esta noche. Esta mañana solo será una introducción. Esta noche sí vamos a empezar de verdad. Pero yo creo que estamos viviendo en el momento más significativo de toda la historia de este mundo. ¿Ustedes creen eso? Yo creo que Jesús se está preparando para venir. ¿Ustedes creen eso? De hecho, creo que esta es la temporada más importante. ¿Saben que cuando uno estudia la historia de la obra adventista en Nueva Inglaterra y Connecticut, en esta zona es muy conocida por el inicio de este movimiento como adventistas? ¿Y saben que la época del año que más me gusta, saben que la primavera es una de las mejores épocas del año? Es hermoso cuando ves que en la primavera todo vuelve a la vida después del invierno, el invierno fuerte, los árboles, las hojas se caen de las plantas y todo, y las cosas han muerto. Pero entonces, en la primavera, ¿qué pasa? Todo comienza a hacer ¿qué? Comienza a volver a la vida. ¿Y saben que esa es una época natural de avivamiento en el mundo, en la tierra? La estación de la primavera es un avivamiento natural. Y como resultado de esto, la mayoría de iglesias empiezan a hacer algo que se llama avivamientos de primavera. Esa es una de las razones por las que corresponde de lo natural a lo espiritual. Pero hermanos y hermanas, aunque parezca increíble, lo que nunca verán es una iglesia que normalmente no tiene series de avivamiento y reforma de primavera, tienen avivamientos de primavera, pero nunca los verán asociados. Reforma. Ahora bien, cuando algo revive, si no va acompañado de una reforma, algo que vuelve a la vida, adivinen qué pasará si no hay ningún cambio. Morirá de nuevo. Y así verán que esta primavera Dios ha permitido que tú y yo juntos empecemos una semana de oración que va a comenzar hoy. Una semana de oración y estudio. Una semana de avivamiento y reforma. Creo que Dios quiere hacer algo que nunca se ha hecho. Creo que Dios va a hacer algo esta semana. Y creo que va a traer experiencias que cambian la vida. Y va a comenzar con cada corazón que esté abierto al Espíritu de Jesús. No sé tú, pero yo he estado orando por esta serie de reuniones y he estado pidiendo que Dios haga algo especial. De hecho, toma tu Biblia y ábrela en el libro de Hebreos. ¿A qué libro dije que vamos a ir? Al libro de Hebreos, capítulo 10. El libro de Hebreos, capítulo 10. Y queremos notar lo que dice la Biblia. Padre Celestial, hemos abierto tu palabra. Oramos para que la unción de tu presencia haga por nosotros algo que nunca nos haya sucedido. Bendícenos con tu presencia. Oramos y te damos gracias porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, antes de pasar a la escritura, Hebreos 10, quiero que miren la pantalla por un momento. Quiero que mires la pantalla y quiero que veas eso. ¿Ves eso en la pantalla ahí? ¿Qué ves en la pantalla? Creo que esta es la condición de nuestra iglesia en este momento. No solo de una manera muy local o literal, sino de una manera espiritual. Creo que, como denominación, estamos dormidos. De hecho, si empiezas a mirar de cerca y comienzas a observar aún más detenidamente, empiezas a notar ciertas cosas que están pasando. Puedes mirar ciertos rostros. Puedes ver a esa mujer en la primera fila. Puedes verla justo empezando a poner su brazo ahí. No duerme aún, pero mira su cara. Ya se está durmiendo. ¿Estoy en lo correcto?
Ahora mira al hombre que está a su lado, a la izquierda. Ese hombre ya se fue hace rato. Uno se da cuenta que ese hermano ya no tiene vida en él. Como iglesia, estamos así ahora. Todos estamos en ese estado de adormecimiento, o dormidos, o despiertos por momentos. Seguiremos usando esto, así que sigamos lo que está en pantalla. Vamos a ver, hermanos y hermanas, que lo que Dios debe hacer, tiene que hacer algo para despertarnos. De esto se trata. Durante toda esta semana vamos a hablar de la experiencia de no poder dormir, pero de la experiencia de hacer ¿qué? Despertando. ¿Quieres despertar? ¿Sí o no, Dios? Se nos dice que la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es un renacimiento y una reforma. Buscar esto debe ser nuestra prioridad. De hecho, el libro Evangelismo, página 17, dice lo siguiente. 17. Leamos esto juntos. Padre, bendice tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Leamos. ¿Qué dice? Dice que, ¿cuáles son las dos primeras palabras? Obra evangelística. No cerrar las escrituras, sino hacer ¿qué? Abrir las escrituras a otros, no entretenernos. Pero dice que advertir a hombres y mujeres sobre lo que viene al mundo debe ocupar más y aún más del tiempo de los siervos de Dios. Ahora, hermanos y hermanas, quiero hacerles una pregunta. ¿Se viene algo sobre el mundo en el 2026? ¿Sí o no? ¿Sabes que si empiezas a mirar por todo el mundo, ves que algo se acerca? Debemos abrir las escrituras y, texto por texto, entender lo que pasará en el mundo para no solo entretenernos. No venimos a la iglesia por diversión, sino para educarnos y recibir advertencias de Dios antes de que sea demasiado tarde. Ahora una pregunta. ¿Dice la Biblia lo mismo? ¿Sí o no? Todo lo que dice ese profeta lo vamos a estudiar esta semana y lo vamos a averiguar. Dice la Biblia. ¿Lo crees? Ya casi eres un adventista del séptimo día. Lo verán al estudiar esta semana. Miren Hebreos 10 desde el verso 24. ¿Estás ahí? Amén. Leámoslo juntos. Hebreos 10 y versículo 24. ¿Qué dice la Biblia? Dice, ¿y qué debemos hacer? Considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Así que la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos. ¿Qué significa congregarse? ¿Qué significa congregarse? Poder reunirse juntos en una congregación. La Biblia no quiere que nos aislemos ni que formemos movimientos independientes. Dios quiere unir a todo su pueblo. ¿Sabías que en una crisis, nosotros no deberíamos estar divididos, deberíamos unirnos más? Nos necesitamos unos a otros. Ahora, hermanos y hermanas, esto dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, como y mucho más. ¿Cuál es la siguiente parte del verso? Di lo que quieras. ¿Cuál es la siguiente palabra? Ver. ¿Qué significa ver? ¿Visible o invisible? La Biblia dice, como veis que el día se acerca. ¿Qué significa acercarse? Acercarse significa conseguir ¿qué? Más y más cerca, más y más cerca. Así pues, la Biblia nos dice que, a medida que vemos que el día del Señor se acerca cada vez más, debemos reunirnos cada vez más. Ahora mi pregunta es, en 2026, ¿vemos que el día del Señor se acerca cada vez más? ¿Sí o no? Entonces, eso significa que si nos reunimos una vez el año pasado, deberíamos reunirnos al menos 2 veces este año. Debería haber más reuniones para el avivamiento, más reuniones para la reforma, más reuniones para permitir que Dios reúna a nuestras familias, para alcanzar a los jóvenes y adultos, para llegar a toda la familia. Decir que si alguna vez hubo un momento para despertar, el momento es cuando es correcto. Ahora, mis hermanos y hermanas, vamos a ver esta semana que no estamos viviendo en un tiempo cualquiera. De hecho, quiero que miren la pantalla. ¿Qué dice aquí? Gracias. ¿Qué dice aquí? Dice que el 2026 es ¿qué? No es un año cualquiera. Creo que lo vamos a comprobar esta semana. Ahora,
Miren esto por un momento. Miren lo que dice esto. Leamos esto juntos. Primeros Escritos, página 67. Dice el ángel, niégate a ti mismo. Debes avanzar, no rápido ni lento. Pero algunos de nosotros hemos tenido tiempo para asimilar la verdad y avanzar paso a paso. Y cada paso que hemos dado nos ha dado fuerzas para dar el siguiente. Pero ahora el tiempo casi se ha acabado. Y lo que hemos estado. ¿Cuál es la siguiente palabra? Años. Aprendiendo, tendrán que aprender en unos pocos meses. Ahora, quiero que entiendan algo, hermanos y hermanas. Si alguna vez esa cita aplica, es a ti y a mí en esta generación en el 2026. Yo creo que estamos viviendo en los últimos meses o los últimos años de la historia de esta tierra, y lo vamos a demostrar sin lugar a dudas. Ahora, mis hermanos y hermanas, esto dice que lo que a otros les ha tomado años aprender, ellos tendrán que aprenderlo en unos pocos meses. Ahora, la pregunta, ¿qué es lo que todos tienen en mente en el 2026? ¿Sabías que la Casa Blanca ha organizado una celebración para este año? En solo unos meses, en julio de 2026, vamos a ver una de las celebraciones más grandes que jamás haya ocurrido en los Estados Unidos de América. ¿Estoy en lo correcto o no? La administración del presidente ha creado algo llamado el Arco del Triunfo. Han derribado las paredes y empezado a remodelar, haciendo el salón de baile más grande, más amplio y más lujoso. ¿Sabías que se han gastado más de $300 millones para prepararse para este año, el 2026? Nunca antes en la historia del mundo, en Estados Unidos, hemos visto algo así. ¿Qué pasa el 2026 en Estados Unidos? ¿A qué se debe tanto alboroto por este festejo? Porque, hermanos y hermanas, Estados Unidos ha llegado a los 250 años. Y a partir del 4 de julio de 2026, eso significa algo. Esto significa algo. Espero que, con la ayuda de Dios, lo aclaremos mientras estudiamos esta semana. Nos va a tomar todos los días empezar a desglosar lo que vamos a estudiar. Oro para que traigas una Biblia. Levanten sus Biblias. Qué bien que si te falta Biblia. Alguien sacó un celular. No, eso no es una Biblia. Si estás en un lugar remoto y solo tienes tu celular, úsalo por la gracia de Dios. Pero Dios nos quiere de vuelta. Te digo que, si tienes una Biblia, no tiene interruptor. Si es auténtica y se puede alterar, no es una Biblia. Amén. Pero ahora, hermanos, hay que volver. Si queremos que haya un avivamiento y una reforma, tenemos que volver a coger la Biblia. ¿O recuerdas cómo era en la antigüedad? Tomabas la Biblia y pasabas las páginas una por una. Te voy a contar algo. Algo sucede cuando tomas el libro, tocas la página y pasas la página. Cuando Dios nos habla, algo sucede. ¿Sabías que es por eso que incluso en dispositivos electrónicos como Kindle u otros que imitan libros, han logrado que puedas tomar esta cosa, tocarla, girarla y escuchar cómo se aplasta la página? Hay una razón para ello. Psicológicamente, quienes han estudiado el cuerpo humano reconocen que cuando uno toma un libro físico, éste experimenta una reacción diferente a cuando simplemente lo lee en formato electrónico. Así que, hermanos y hermanas, Dios nos va a llevar de vuelta a abrir las páginas, a leer las Escrituras. Y si queremos entender lo que viene, tenemos que comprender que la Biblia y los eventos venideros son como un rompecabezas. ¿Como un qué? ¿Cuántos han armado alguna vez un rompecabezas? Alcen la mano si armaron uno. A ver si de verdad saben. Vamos a probarlos ahora. En un rompecabezas, cuando lo armas, te das cuenta de que hay tres cosas que son importantes. Y cada noche vamos a volver a mencionar esto porque es la lección que sienta la base para todo nuestro estudio. Ahora, hermanos y hermanas, en un rompecabezas, cuando te preparas para armarlo, ¿saben que hay tres cosas que tienen que aprender a hacer si quieren armarlo correctamente? ¿Cuál es la primera cosa que tienes que hacer si vas a armar el rompecabezas? ¿Cuál es la primera cosa? Les voy a decir cuál es la primera cosa. Chécalo primero. Ahora, tienes que voltear todas las piezas.
Tienes que voltear todas las piezas. Ahora, hermanos y hermanas, les voy a decir algo. Hoy solo vamos a empezar a voltear las piezas. Al hacerlo, ¿sabes dónde van? No tienes idea. Mueves las piezas sin saber dónde van. Si hablamos de cosas que no captas, tranquilo. Ahorita solo estamos volteando piezas. Pero mientras estudiemos esta semana, vamos a tomar las piezas que volteamos y vamos a empezar a ordenarlas. ¿Estás entendiendo lo que te digo? Así que nos estamos preparando para voltear las piezas. Déjame hacerte una pregunta. En 2025, tuvimos un nuevo presidente. ¿Estoy en lo correcto? ¿Cuál fue el nombre del nuevo presidente que tuvimos en 2025? El señor Donald Trump. ¿Él ya había sido presidente antes? Sí, lo fue. Ahora, hermanos y hermanas, ¿saben que esa es una pieza del rompecabezas que significa algo? ¿Sabes que un presidente, él fue una vez presidente de los Estados Unidos y luego perdió la presidencia y después recuperó la presidencia en 2024, ganó esa elección y se convirtió en presidente? ¿Estoy en lo correcto? Ahora, hermano y hermana, eso significa algo. Proféticamente, te vamos a mostrar con la palabra de Dios esta última semana. Vamos a descubrir que algo más sucedió. Ahora, te voy a contar algunas piezas más en un momento. Una vez que sacas todas las piezas, ¿cuál es la primera cosa que necesitas después de tener todas las piezas fuera? Lo primero que necesitas si quieres armar un rompecabezas es lo primero que voy a mirar en la pantalla. Lo primero es que necesitamos entender que hay una, ¿qué? Imagen. Ahora, normalmente si estás armando un rompecabezas, tomas la caja. ¿Estoy en lo correcto? Pones esa caja frente a ti. ¿Por qué la caja está frente a ti? ¿Por qué la caja? Porque la caja tiene la imagen que te muestra cómo son todas las piezas que vas a armar. Así que ahora, hermanos y hermanas, ustedes y yo tenemos que entender cuál es esa imagen, porque hay algo que la Biblia está armando desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿cuál es la siguiente cosa que haces una vez que sabes cuál es la imagen? ¿Qué es lo segundo que haces al armar el rompecabezas? ¿Qué sigue después? Ahora sé que algunos saben armar el rompecabezas. He oído que hablan de eso. Armas los bordes. ¿Estoy en lo correcto? Esos bordes o esquinas son los límites del rompecabezas. ¿Y si alguien toma una pieza del rompecabezas y la pone aquí a un lado? Si no la pones dentro de esos bordes o dentro de esos límites, nunca va a encajar porque todas las piezas deben encajar dentro de esos bordes. ¿Estoy en lo correcto? Así que tienes que poner esos bordes o esquinas. Déjame decirte algo. Si armas un rompecabezas sin unir los bordes, no avanzarás mucho. Si quieres armar el rompecabezas, pon primero los bordes y esquinas. Luego rellena el interior, donde están los detalles. Empezaremos con eso para colocar las piezas y así completaremos todo. Ahora, la Biblia es igual que eso. Entonces veremos cuál es el verdadero asunto. 20, 25, más o menos. Vamos a ver que no nos queda mucho tiempo. Mira esto. Ahora, una vez que armas las piezas del rompecabezas, ¿sabes cuando ya estás por terminar el juego? ¿No es cierto? Incluso si nunca has armado un rompecabezas antes, puedes notar cuando alguien está empezando el rompecabezas o cuando está por terminarlo. ¿Cómo sabes cuando están cerca de terminar? ¿Cómo sabes? ¿Cuándo te acercas al final? Solo quedan unas pocas piezas. ¿No es cierto? Ahora, mis hermanos y hermanas, si entienden las piezas del rompecabezas de la Biblia en el mundo, pueden saber que en 2026 estamos cerca del final simplemente porque ya no quedan muchas piezas. De hecho, eventualmente llegaremos a la última pieza. Ahora, ¿cuántos han armado alguna vez un rompecabezas de 1000 piezas? A ver, levanten la mano los que sí han armado uno. Veo unas cuantas manos. ¿Y qué tal uno de 10,000 piezas? Veo que algunas manos bajan. No. ¿Sabías que en el libro Guinness de los récords mundiales figuraba un rompecabezas de más de 30,000 piezas? Ocupaba toda una pared. Se tardaron literalmente meses en armar el rompecabezas. ¿Sabías que podrías haber estado armando un rompecabezas de 1000 piezas y te podría haber llevado semanas? Y de repente, cuando llegas a la última pieza del rompecabezas, un poco.
Una niña de 7 años puede entrar al cuarto y, en un instante, simplemente tomar esa última pieza y decir, esa pieza va justo ahí. Tú dices, espera un momento, yo he estado haciendo esto por años y por meses. ¿Y cómo hizo eso? Les voy a decir, hermanos y hermanas, ahora mismo, en 2026, incluso un niño, si solo tiene un entendimiento básico de la Biblia, puede armar las piezas de este rompecabezas. Te vamos a mostrar, y tú y yo debemos entender que esa es la pieza final. ¿Sabes que la pieza final es lo que el profeta llama el último acto del drama? Es lo que la Biblia llama la marca de la bestia. Esa es la pieza final. Y es lo que el mundo va a llamar una ley dominical nacional. Ahora mira lo que dice el profeta. El tomo 5, página 716, dice, hemos estado esperando por muchos años. ¿Por qué? ¿Por qué cosa? Se promulgará una ley dominical en nuestro país. Y ahora ese movimiento está justo delante de nosotros. La hermana Guite lo dijo hace más de un siglo. Y muchos dicen, bueno, hablamos de la ley del domingo hace tiempo. Pero no entendemos las piezas del rompecabezas y por eso la confusión. Pero esta semana lo vamos a armar, por la gracia de Dios, y vas a entender, incluso los niños van a poder entender. De hecho, si tienes un hijo, toma a tu hijo y asegúrate de que esté sentado a tu lado. No deberían estar distraídos. Ahorita mismo agarra a tu hijo y siéntalo a tu lado. Ahora mira lo que dice. Ahora mira esta pregunta. Ahora. Dice, pocos expresidentes han postulado para recuperar sus antiguos cargos o cualquier otro después de dejar el cargo. Ahora, quiero hacerte una pregunta. Ahora, el profeta dijo que la ley dominical está justo encima de nosotros. Ahora, cuando el profeta dice eso, ¿alguien sabe en qué periodo el profeta estaba diciendo que una ley dominical estaba a punto de aprobarse? ¿Casi ha pasado eso históricamente en Estados Unidos? ¿En qué plazo? ¿Alguien sabe en qué plazo? ¿Alguien sabe en qué época? En lo que se conoce como la década de 1880, hubo un senador llamado Blair que intentó aprobar la ley del domingo y que llegó hasta la Corte Suprema. Puedes consultar el Tribunal Supremo hoy mismo. Los registros oficiales están ahí. Puedes ir a la Biblioteca del Congreso. Lo he visto. Investigué y en 1888, Dios envió a un ministro llamado A.T. Jones, guiado por Dios para frenar el proyecto de ley. Así, Dios nos dio más tiempo. Pero eso fue en los 1880. Ojo con esto. Mira este dato. Dice que pocos expresidentes vuelven a postular a sus antiguos cargos o a cualquier otro tras su mandato. Ahora, pregunta, ¿alguna vez ha habido un presidente que haya ganado una elección, perdido una elección y luego vuelto a ganar una elección? ¿Cuál fue el nombre del presidente que hizo eso antes? Fue un hombre llamado Grover Cleveland. Él fue presidente. De hecho, déjame mostrarte lo que dijo. Mira por lo que está pasando. Ahora, hay un hombre llamado Grover Cleveland. Dice que, independientemente de si tiene éxito o no, la decisión de Donald Trump de buscar la presidencia nuevamente en 2024 lo coloca entre un pequeño grupo de expresidentes que posteriormente han postulado a un cargo electo. Grover Cleveland es él. ¿Cuál es la siguiente palabra? El único expresidente que ha regresado después de haber sido derrotado. Entonces, ¿quién es el único otro presidente que ha hecho esto alguna vez? ¿Quién es el único otro presidente? Grover Cleveland. Hermanos, esto ya es historia. La inspiración nos dice, despertemos y comprendamos la situación, veamos el contexto y sus implicancias. Que los centinelas alcen su voz y den el mensaje real para hoy. Busquemos mostrarle a la gente en qué momento de la historia profética estamos y no tratemos de adormecerlos, sino de hacer ¿qué? Despertar el espíritu del verdadero protestantismo. Ahora, fíjense bien. Así que descubrimos que solo hubo otro presidente que alguna vez hizo esto. Miren lo que dice. Las elecciones de Estados Unidos de 2024 son las más importantes desde que Lincoln ganó en 1860 y luego siguió la guerra civil. ¿Qué pasó después? Ahora, esto dice, ¿algún presidente ha ganado 2 elecciones presidenciales no consecutivas? ¿Sí o no? Solo uno. Uno y solo uno. ¿En qué periodo de tiempo sucedió? Ahora mira abajo en él.
Dice, el expresidente Donald Trump quiere hacer un Grover Cleveland completo. Mira el tercer párrafo. Dice, con el anuncio de su tercera candidatura a la Casa Blanca, Trump está tratando de imitar a Cleveland, quien ganó, hizo que, perdió, y luego que ganó la Casa Blanca en 1884, 1888 y en qué más. Ahora, hermanos y hermanas, en la década de 1880 fue cuando Grover Cleveland ganó una elección, perdió una elección y luego volvió a ganar la elección. Esa es la única otra vez que ha sucedido en la historia. Ahora, ¿por qué es eso importante? Porque, hermanos y hermanas, si estudian la Biblia dice que la historia se va a repetir, que así como ha sido, así será. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que solo significa que la historia se va a repetir. Ahora, ¿cómo sabría yo si realmente me estoy repitiendo? Ahora piense en esto por un momento. Si te estoy mirando ahora mismo, ¿cómo sabría cuando he completado un círculo? Si empiezo a mirarte ahora mismo, ya he completado el círculo. ¿He cerrado el círculo ya? ¿He cerrado el círculo ya? ¿Qué he hecho ahora mismo? Sí, y así he cerrado el círculo. ¿He cerrado el círculo? ¿He cerrado el círculo? Entonces, haces un círculo completo cuando lo que ves al empezar, lo vuelves a ver. ¿Estoy en lo correcto? Ahora, saben, hermanos y hermanas, que los hijos de Israel estaban vagando por el desierto y se estaban preparando para entrar a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Pero se les hizo vagar durante 40 años y luego, 40 años después, regresaron al mismo lugar donde empezaron, cerrando un círculo completo. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Y la Biblia dice que, así como fue en la historia antigua, el antiguo Israel fue un ejemplo de lo que va a suceder en los últimos días. Vamos a demostrar eso esta semana. Entonces ahora, hermanos y hermanas, ¿cómo sabremos cuando los adventistas del séptimo día han dado la vuelta completa desde los años 1880? ¿Cómo sabremos cuando hemos cerrado el círculo? Cuando veamos las mismas cosas con las que empezamos desde antes de que comenzáramos a vagar. ¿Saben que en los 1880 se preparaba una ley dominical? Vean en la pantalla, estaba por aprobarse. Vean esto, la primera ley dominical del senador Blair. Un año. ¿Qué pasaba en Estados Unidos en 1888 cuando esa ley dominical iba a aprobarse? Por primera vez, el presidente ganó, perdió y luego volvió a ganar la elección. Pero Dios vio que no estábamos listos. Y entonces Dios dijo, por favor, denles un poco más de tiempo. Y Él detuvo el castigo y empezamos a vagar en el desierto de este mundo. Como adventistas del séptimo día, hermanos y hermanas, hemos estado vagando desde entonces. Pero les digo, en 2025, ese vagar se acaba. Ahora hemos dado la vuelta completa y hemos regresado exactamente al mismo punto en el que estábamos en la década de 1880. ¿Y cómo lo sabemos? Porque exactamente lo que vimos en la década de 1880 lo estamos viendo ahora. ¿Y qué deberíamos ver en las elecciones presidenciales? Deberíamos ver a un presidente que ha ganado, un presidente que ha perdido y un presidente que vuelve a ganar. Y eso solo ha pasado una vez más en la historia y ha sucedido ahora, hermanos y hermanas. Y eso significa entonces que, si realmente estamos aquí, ¿qué deberíamos ver que comienza a prepararse para ser aprobado en la Corte Suprema y en los Estados Unidos de América? ¿Deberíamos ver otra qué? Ley dominical. Ahora, hermanos y hermanas, saben que cuando comenzó la incertidumbre, cuando la incertidumbre recién empezó, miren esto. Dicen que los comicios de Estados Unidos 2024 son cruciales desde que ganó Lincoln en 1860. ¿Saben qué pasó anoche? ¿Alguien sabe qué pasó anoche? ¿Saben qué anoche? El actual presidente ha promulgado oficialmente una nueva ley nacional del sábado, break time igual a 0.5 s/diagonal, haciendo un llamado a toda la ciudadanía a reconocer el sábado judío. Break time igual a 0.5 s/diagonal, por primera vez en toda la historia. Ahora, hermanos y hermanas, esto es solo una parte de la... Alguien dijo, no sé qué significa, no sé dónde.
Todo lo que estamos haciendo es sacar las piezas. No tengan miedo. No duden, esta semana unimos todo. ¿Saben qué está pasando en Irán ahora? Está pasando en Irán ahora mismo una guerra. ¿Qué está sucediendo en el estrecho de Hormuz? Está cerrado. ¿Qué está pasando con el petróleo? Encarcelado. ¿Has visto los precios de la gasolina? ¿Sí o no? Sé que lo ves porque vas a la gasolinera todos los días, todas las semanas. Ahora, esto significa algo, hermanos y hermanas, pero la mayoría de nosotros no entiende lo que significa. La escritura en la pared. Esta semana toca la palabra. Ahora no estudiaremos esta mañana. Es solo una intro. Lo haremos de noche. Ahora, hermanos y hermanas, vamos a descubrir que algo está a punto de suceder. Y Dios, en su misericordia, ha permitido que se celebre una semana de oración en este momento, que comience hoy mismo, para que ninguno de nosotros se pierda. Alabo a Dios. ¿Qué dices? Lo hace porque nos ama, con un amor infinito. Él quiere salvarnos. Hermanos y hermanas, oro para que decidan en su corazón que, cueste lo que cueste, cada día que estén aquí estudiando la palabra de Dios juntos, al comenzar esta semana de avivamiento, oración, estudio y reforma, digamos: Señor, mientras llamas a otros, no me pases por alto. Vamos a comenzar nuestro estudio con un tema que se llama la escritura en la pared. ¿El qué? Letras en la pared. Oremos con reverencia arrodillados. Oh, Padre en los cielos. Señor, nunca habíamos vivido una época como la que estamos viviendo ahora. Necesitamos que el Espíritu Santo venga del mundo celestial y actúe sobre nuestros corazones, ayudándonos a sentir nuestra necesidad de Jesús. Ayúdanos a clamar por un avivamiento y una reforma para que haya un cambio radical en nuestros corazones, en nuestros hogares y en nuestra iglesia, que no seamos los mismos. Así que, Padre, te pido que me quites a mí del camino. Soy débil, soy inconstante, soy frágil, soy vulnerable, pero tú eres fuerte y poderoso. Por favor, querido Dios, entra en esta iglesia y háblanos. Y ayúdanos a ver, Señor, que la escritura está en la pared. Y si alguna vez hubo un momento para acudir a ti, ese momento es ahora. Bendícenos mientras estudiamos un rato. Y permítenos, Señor, ver como nunca antes habíamos visto nuestra necesidad de Jesús. Te damos gracias, Padre. Elimina toda distracción. Despiértanos, porque todo esto lo pedimos en el digno nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Amén. Si toman sus Biblias y abren el libro de Primera de Pedro, ¿qué libro dije? Tomamos nuestras Biblias y abrimos el libro de la primera carta de Pedro, capítulo 4. Vamos al libro de Primero de Pedro, capítulo 4, y queremos fijarnos en lo que dice la Biblia en Primero de Pedro, capítulo 4. Ahora escúchame con mucha atención. Nunca antes en la historia de nuestro mundo hemos estado en un tiempo tan solemne y significativo como en el que tú y yo estamos hoy, en este momento. Estamos viviendo en esta generación en un tiempo nada común. Hoy estamos viviendo en el tiempo de una tormenta que se está gestando. Por todos lados a nuestro alrededor podemos ver que se está desarrollando una crisis. Cada nación en este planeta se está preparando para esta crisis. Si miras a Rusia, Rusia también se está preparando. Si miras a cada nación en Europa, también se están preparando. Si miras a África y Asia, o a la India y América, también se están preparando. De hecho, hoy en día no puedes señalar ni un solo país o continente donde no se esté desarrollando una crisis en este mismo momento. Y si alguien nos señalara ahora mismo a Europa, ¿sabes que cada nación en Europa se está preparando para una crisis? Mira lo que está pasando hoy en Alemania, en Francia y en Inglaterra. ¿Sabías que, si lees los periódicos, sus líderes del Departamento de Salud y del Ministerio han dicho que están preparando a Alemania, Inglaterra y Francia para una de las mayores crisis mundiales?
Han dicho que podría ser otra tercera guerra mundial. ¿Leíste sobre eso? Dijeron que están preparando los hospitales. Están alistando hospitales para que miles reciban atención inmediata. Dijeron que todo debe estar listo para inicios de 2026. Y hermanos y hermanas, esto se está intensificando porque algo se viene. Hoy en día, en cada nación de Europa se está gestando una crisis. Alguien dice, bueno, vayamos más allá. Y lo que llamamos el Medio Oriente, ¿se está gestando una crisis, sí o no? ¿Qué está pasando hoy en Israel? ¿Qué está pasando en Palestina y en la Franja de Gaza? Mira la guerra en Irán hoy en día. Algo se viene. Alguien dice, ve tan al este como puedas. Ve hacia África, hacia India. Se está gestando una crisis. Y alguien dijo, bueno, ¿y qué hay de Norteamérica? ¿Hay una crisis gestándose? En toda Latinoamérica. Mira Cuba en este momento. Nunca antes hemos visto esto, mis hermanos y hermanas. Alguien dice que bueno estar en Estados Unidos. Aquí estamos seguros. Entiende, viene una crisis a un país cerca de ti. La inspiración dice, mira al profeta en Primeros Escritos, 119. Dice, di que el remanente. Eso no es el mundo, somos nosotros, adventistas del séptimo día. Que el remanente no estaba preparado para lo que viene sobre la tierra. ¿Qué es eso? ¿Se viene algo, sí o no? Dice que no están listos para lo que viene sobre la tierra. La estupidez, como la letargia, parece apoderarse de la mente de la mayoría de los que profesan creer que estamos dando el último mensaje. Mi ángel acompañante exclamó con terrible solemnidad, prepárense, 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 por la ira feroz del Señor es lo que pronto vendrá. Y ustedes no están ¿qué? Mi hermano y mi hermana, quiero que entiendan algo. No estamos listos para lo que está a punto de suceder. Y las señales de los tiempos se están intensificando a nuestro alrededor. Todo lo que Jesús dijo, todo lo que la Biblia profetizó, sucederá al final del mundo, justo antes de la segunda venida de Jesús, está ocurriendo ante nuestros propios ojos. E incluso si no eres bíblico o no crees en la Biblia, hasta la mente mundana y secular puede ver que estamos en problemas. Cada día nos proporciona más y más pruebas innegables. Y vamos a examinar esa evidencia esta semana para que nos lo demuestre. Si alguna vez hubo un momento para correr hacia Jesús, es ahora. Si alguna vez hubo un momento para despertar, es ahora. Si alguna vez hubo un momento para que esposos y esposas comiencen de nuevo, es ahora. Si alguna vez hubo un momento para que los padres empiecen a orar como nunca antes por sus hijos, es ahora. Si alguna vez hubo un momento para que los jóvenes y adolescentes digan que Dios quiere usarlos, que Él los ama, es ahora. Hermanos y hermanas, por eso Dios trajo esta semana de oración para un tiempo como este. El fin de todas las cosas está cerca. Miren lo que dice la Biblia, Primera de Pedro, capítulo 4. Al llegar, digan amén desde el versículo 7. Leamos eso juntos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el versículo 7? ¿Qué dice? Pero el fin de todas las cosas está cerca. Son sobrios y oren. Hermanos, les mostraré esto esta semana. Si alguna vez quisiste leer tu Biblia, hazlo de una vez. Hermanos y hermanas, cuando llegas a la Biblia, nos dice que el fin de todas las cosas está cerca. Y lo más grande que tú y yo podemos hacer, lo más importante que podemos hacer en estos últimos días mientras nos acercamos a la segunda venida de Jesús, es conocer a Dios por nosotros mismos. No basta con conocerlo a distancia. Sabes, a veces uno dice, bueno, estoy en una relación a distancia. Te voy a decir algo. Debemos conocer a Dios, no a distancia. Debemos conocerlo de cerca. Debemos conocer a Dios, no de manera casual, sino que Él debe volverse íntimo con nosotros. Debemos conocer a Dios, no como grupo, sino que debemos entenderlo de manera personal. ¿Sabías que no somos salvos en grupo? Nadie se va a salvar simplemente por ir a la iglesia. Nadie se va a salvar simplemente por estar en la familia de un pastor o en la familia de un anciano. ¿Sabías que somos salvos de manera individual? El esposo no puede salvar a la esposa y la esposa, por más que lo intente y ore, no puede salvar al esposo. Los padres no pueden salvar a los hijos y los hijos no pueden salvar a los padres. ¿Sabías que si vamos a ser salvos,
¿Será porque hemos llegado a conocer a Dios por nosotros mismos? De hecho, mira lo que dice la Biblia en el libro de Segunda de Tesalonicenses. ¿Qué libro dije que vamos a buscar? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Y quiero mostrarte en tu Biblia que lo más grande que tú y yo podemos hacer en estos últimos días para llegar a conocer a Dios por nosotros mismos es conocerlo como un amigo cercano, íntimo y personal. Fíjate lo que dice la Biblia en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Y cuando llegues ahí, avísame diciendo amén. Empezamos en el versículo 6, 2 Tesalonicenses 1. Leamos. Versículo 6. ¿Qué dice la Biblia en el versículo 6? Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os afligen, ¿verdad? En otras palabras, la Biblia está diciendo que Dios va a cuidar de ti. Si alguien te trata mal, no tienes por qué molestarte. ¿Sabías que la Biblia dice, mía es la venganza? Dios va a cuidar de ti. No tienes que pelear por ti mismo. Dios te ama y peleará por ti. La Biblia dice en el versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, ¿qué deben hacer? Descansen con nosotros. Cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles, ¿qué evento es ese? Cuando Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles, ¿qué evento es ese? Ese es el segundo advenimiento, la segunda venida de Jesucristo. Ahora, quiero que te fijes en los únicos que se perderán. Mira el siguiente versículo. La Biblia dice en el versículo 8, dice, inflamando venganza, fuego inflamable, tomando venganza sobre ellos. ¿Qué? ¿Cuál es la siguiente palabra? No, no. ¿Podrías repetir esas tres palabras conmigo? ¿Cuáles son las tres palabras? No, no Dios. Una vez más. No, no Dios. Y luego la Biblia continúa diciendo, a aquellos que no conocen a Dios y no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, cuando Jesús regrese, los únicos que serán castigados, los únicos que se perderán, son aquellos que no conocen a Dios. Así que ahora, hermanos y hermanas, entonces, si esa es la única razón por la que el hombre se perderá, ¿cuál es la cosa más grande que podemos hacer? Al acercarnos a la segunda venida de Jesús, hay que conocer a Dios por cuenta propia. ¿Sí o no? Acompáñenme en sus Biblias al libro de Mateo. ¿Qué libro dije? Mateo, capítulo 7. Quiero que veamos en Mateo, capítulo 7, que si un hombre se pierde por una sola razón y solo una. El hombre no se pierde por 100 razones diferentes. Si el hombre se pierde por una sola razón y nada más. Alguien dirá, ¿a qué te refieres? Saben, hermanos y hermanas, que el hombre no se pierde por lo que usa o no usa. Un hombre no se pierde por lo que come o no come. Un hombre no se pierde por la música que escucha ni por la forma de entretenimiento que elige. Un hombre no se pierde por el día en que va a la iglesia. Esa no es la razón por la que el hombre se pierde. El hombre se pierde por una sola razón y nada más. El hombre se pierde porque no conoce a Dios. Esa es la única razón. ¿Alguien pregunta, ¿está seguro de eso? Yo digo que sí. Miren lo que dice la Biblia en Mateo, capítulo 7. Miren lo que dice el verso 22. ¿Está ahí? Amén. Leámoslo juntos. ¿Qué dice la Biblia en el versículo 22? Dice, muchos me dirán, cuando en aquel día, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchas obras maravillosas. Y entonces les profesaré, ¿cuál es la frase? ¿Qué va a decir? Yo nunca supe lo que dice la Biblia. Apártate de mí, tú que haces iniquidad. Ahora bien, hermanos y hermanas, la única razón por la que el hombre se pierde es porque no conoce a Dios. ¿Te lo imaginas? No importa cuál sea nuestra postura. Ya sabes, a veces pensamos que si tenemos un puesto en la iglesia, eso nos garantiza la salvación. Ser anciano no me salva. Ser diácono o diaconisa no me salva. Ser evangelista, pastor, ministro, misionero o maestro. Eso no nos salva. Ser miembro de una iglesia, ir a las reuniones de oración los miércoles, pagar los diezmos y asistir a la escuela sabática, eso no nos salva.
Hemos desarrollado la idea de que la iglesiología nos va a salvar, pero la iglesiología no salva a nadie. Nuestra única esperanza de salvación está en una relación con Jesucristo. Ahora, hermanos y hermanas, entiendan, nunca olvidaré haber hecho una reunión como esta en otro estado. Y mientras estaba en la reunión, al final, similar a esta, una hermana se me acercó y tenía lágrimas en los ojos. Y le pregunté, ¿qué pasa? Y ella me dijo, ¿puede ayudarme? Oramos por las almas y al final de la reunión ella me dijo, necesito su ayuda. Ella dijo, invité a mi amiga a las reuniones y me dijo que ha estado viniendo. Es católica. Y la amiga vino a las reuniones. Camino a la reunión, la amiga dijo, le creo a ese ministro porque lo que dijo lo probó con la Biblia. Dijo que el fin del mundo ya está aquí. Creo que es tiempo de prepararnos para la venida de Jesús. Y luego dijo que ese ministro dijo que lo más grande que podemos hacer es llegar a conocer a Dios. Así que se volteó hacia su amiga y le dijo, tú me trajiste aquí. ¿Puedes decirme cómo llegar a conocer a Jesús? Y la mujer se puso a llorar. ¿Sabes por qué? Ella dijo, no conozco a Dios. No puedo ayudarte. Voy a la iglesia, pero no conozco a Dios. Y si tú y yo somos honestos, estamos más o menos en la misma condición que ella. Mira, simplemente venir a la iglesia no es suficiente. Simplemente venir y tener nuestro nombre en los libros de la iglesia no es suficiente. Dios debe tener una relación personal y no podemos dar lo que no tenemos. Así que esta semana, mis hermanos y hermanas, necesitamos aprender. ¿Cómo puedo llegar a conocer a Dios por mí mismo? ¿Quieres conocer a Jesús? Lo veremos esta semana y nos tomará estos días entenderlo. Y ahora, mis hermanos y hermanas, vamos a descubrir esto. Ahora quiero comenzar ese estudio hoy. ¿Cómo podemos llegar a conocer a Dios por nosotros mismos? Vayan en sus Biblias al libro de Juan. ¿A qué libro dije que van a ir? El Evangelio de Juan 14. El Evangelio de Juan 14. Buscamos conocer a Dios. Si logramos esta experiencia, es lo vital que necesitamos hoy. Ahora vayan en sus Biblias a Juan 14 y cuando lleguen, háganmelo saber diciendo, amén. ¿Qué es lo más grande que podemos hacer en los últimos días? Háblame, hijo. ¿Cuál es la cosa más grande? Llegar a conocer a Dios por nosotros mismos. ¿Quieren saber cómo llegar a conocerlo? ¿Sí o no? Si vas a aprender cómo conocer a Dios, lo primero que necesitamos entender, ¿sabes que no importa cuán pecadores hayamos sido? ¿Sabes que podemos venir a Jesús tal como somos? El hombre que fuma y bebe, el hombre que está de fiesta y anda de juerga, el hombre que mata, golpea y roba, el hombre que es un hipócrita. ¿Sabes que el peor pecador del mundo puede venir a Jesús tal como es? Él dice, vengan a mí y yo les daré descanso. ¿Sabes que Jesús murió para que cada uno de nosotros pueda ser salvo si venimos a Jesús? Ahora, yo no entendía esto cuando era joven. ¿Sabes que cuando era joven, tenía el cabello trenzado hacia atrás, los pantalones caídos y no sabía esto? Pero hermanos y hermanas, la verdad es que no importa cuán lejos haya estado de Dios, Dios me ama y quiere salvarme. Y la Biblia dice, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo mientras está cerca. ¿Y sabes que si venimos a Jesús, Él no nos rechazará? Él perdonará abundantemente. La Biblia dice, ahora, hermanos y hermanas, una vez que vengo a Jesús, ¿qué hago después? 3 palabras. Debemos entender cuántas palabras. Y quiero que recuerden esto. Voy a ponerlos a prueba todos los días sobre estas 3 palabras. Anótenlas. ¿Cuáles son las 3 palabras? Quiero que miren su pantalla. 3 palabras. ¿Lo dirías conmigo? ¿Qué dice? Toma tiempo. Una vez más. 3 palabras. ¿Qué es? Toma tiempo. Entonces, si vengo a Jesús tal como soy, ¿sabes que para llegar a conocer a Dios se necesita qué? Tiempo. Mira lo que dice el profeta en Ran 5:18. La red del Evangelio recoge a los buenos y a los malos. ¿Cuáles son las siguientes 3 palabras? Hablen conmigo, alguien. ¿Qué? Toma tiempo desarrollar el carácter. Debe haber tiempo para aprender lo que los hombres.
¿Sabías que para desarrollar el carácter se necesita tiempo? Para llegar a ser amigo de Dios, toma tiempo. Mira lo que dice esto. Dice que un largo proceso preparatorio, desconocido para el mundo, ocurre en el corazón antes de que el cristiano cometa un pecado abierto. La mente no desciende de inmediato de la pureza y la santidad a la depravación, la corrupción y el crimen. Leamos eso juntos. ¿Cuáles son las siguientes 3 palabras? Toma tiempo. Degradar a aquellos formados a imagen de Dios hasta lo brutal o lo satánico. Al contemplar, nos volvemos en lo que esto es. Patriotas y profetas. 459, ¿qué se necesita ahora, hermanos y hermanas? Para conocer a Dios se necesita tiempo. Y si esta semana quieres conocer a Dios, tienes que dedicarle algo de tiempo. ¿Tiene sentido? De hecho, déjenme mostrarles que en la Biblia vayan al libro de Juan, capítulo 14. Observemos lo que Jesús dijo en Juan 14, comenzando en el versículo 9. ¿Está ahí? Amén. Leámoslo juntos. Versículo 9, Juan 14, 9. La Biblia dice que Jesús le dijo. ¿Qué dijo? ¿He estado ausente tanto tiempo? ¿Cuál es la siguiente palabra? Tiempo contigo. Ahora debes rodear con un círculo la palabra tiempo. Rodea con un círculo la palabra tiempo. En tu Biblia dice, tanto tiempo he estado contigo y todavía no me has reconocido. Philip Circle me conoce. ¿Qué 2 palabras tenemos? Tiempo. ¿Y qué más? Conocerme. ¿Saben, hermanos y hermanas? Jesús dice, he estado tanto tiempo con ustedes y no me conocen. En otras palabras, el tiempo es para el propósito de llegar a conocer a Dios. Y si no uso mi tiempo en conocer a Dios, nunca lo conoceré como un amigo cercano, íntimo y personal. ¿Por qué? Toma tiempo. ¿Sabes qué? La mayoría de nosotros tenemos tiempo para trabajar. Tenemos tiempo para el colegio, tenemos tiempo para el entretenimiento, pero no tenemos tiempo para Jesús. Y por eso es. Y esta semana vamos a dar evidencia de si realmente llegamos a conocer a Dios. Porque si realmente queremos conocer a Dios, le vamos a dar nuestro tiempo. Mis hermanos y hermanas, ustedes y yo no entendemos la importancia del tiempo. La Biblia dice que el diablo sabe que le queda poco tiempo. Y el diablo entiende la importancia del tiempo. Somos tú y yo quienes no entendemos el tiempo. ¿Qué tan importante es el tiempo? De hecho, acompáñame en tu Biblia al libro de Primera de Crónicas, capítulo 12. ¿Qué libro dije? Primera de Crónicas, capítulo 12. Quiero que veamos que para llegar a conocer a Dios hay un plan de 3 pasos. ¿De cuántos pasos es el plan? ¿Cuántos pasos? 3. Cada noche voy a evaluarte sobre esto. Este es el comienzo de cómo llegar a conocer a Dios. Un plan de 3 pasos. Primero, para llegar a conocer a Dios, puedo acercarme a Él tal como soy. Pero toma tiempo desarrollar una relación con Jesús. Ahora, ¿qué debería hacer con mi tiempo? Si estoy llegando a conocer a Dios, ¿qué debería hacer con mi tiempo? Fíjate lo que dice la Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 12. Vamos a ver 3 pasos. Primera de Crónicas, capítulo 12. Y cuando lleguen ahí, avísenme diciendo amén. O hermanos y hermanas, ¿saben que la Biblia es el libro más grande del universo? Satanás odia la Biblia porque en el momento en que estudiamos la Biblia, algo sucede, ocurre un avivamiento y una reforma. ¿Sabes que hay poder en la palabra de Dios? Satanás odia esta palabra. Por eso la Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, según la palabra de Dios. La Biblia dice, encontré su palabra y me la comí, y se convirtieron para mí en el gozo y la alegría de mi corazón. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás odia la palabra de Dios porque, ¿sabes qué? Cuando empiezas a leer esa palabra, no importa cuán pecadores hayamos sido, esa palabra de Dios creará en nosotros un corazón nuevo por el poder de Cristo viviente. Ahora, hermanos y hermanas, entiendan 1 Crónicas capítulo 12, y cuando lleguen ahí, háganmelo saber diciendo amén. Veamos el plan. Leamos el versículo 32. Dice de los hijos de ¿quién? De Isaacar, que eran hombres que tenían. ¿Cuál es la primera palabra? Entendimiento. ¿Entendimiento de qué? Del tiempo. Así que el primer paso, miren esto ahora, al llegar a conocer a Dios, el primer paso es que debemos conocer y entender Él.
¿Dice la Biblia sí o no sobre conocer a Dios? El primer paso es conocer y entender el tiempo, porque se necesita tiempo para llegar a conocer a Dios. Así que tenemos que conocer y entender el tiempo. ¿Cuál es el segundo paso? Sigamos con el versículo. La Biblia dice, ¿por qué Dios quiere que entendamos el tiempo? ¿Para qué? ¿Qué va a decir? Para saber lo que Israel debe hacer. Los jefes de ellos eran 200 y todos sus hermanos estaban a sus órdenes. Ahora fíjense en las dos primeras partes. Dice que los hijos de Isaacar eran hombres que entendían el tiempo para que supieran lo que Israel debía hacer. Entonces, ¿cuál es el segundo paso? Saber qué hacer. ¿Existe una relación entre entender el tiempo y saber qué hacer? ¿Sí o no? ¿Sabes que nunca podremos saber qué hacer a menos que entendamos el tiempo? ¿Sabes que el tiempo regula todo lo que hacemos? Permítanme darles un ejemplo. ¿Vendrás a la iglesia esta madrugada a las 2? ¿Por qué no querías ir a la iglesia? Sí, quieres venir a la iglesia, pero a las 2 de la mañana, ¿qué es eso? ¿No es que? Así que, con el tiempo, podrás regular tu capacidad para ir a la iglesia. ¿Sabías que el tiempo regula nuestra alimentación? ¿Cómo lo sé? ¿Qué cenaste anoche a medianoche? Espero que nada. Amén. ¿Por qué? No era hora de comer. Era hora de acostarse. ¿Sabían, hermanos y hermanas, que el momento de la ingesta no solo regula nuestra dieta, sino que incluso regula el alimento que recibimos en el plato? Hay cosas que comemos en el desayuno que no solemos comer al mediodía ni en la cena. ¿Por qué? Hay comida para el desayuno, comida para el almuerzo y comida para la cena. Así pues, el momento en que nos sentamos regula nuestra dieta, pero también regula nuestra forma de vestir. El momento también regula nuestra vestimenta. ¿Cómo lo sé? ¿Qué estabas usando a las 2 de la mañana hoy? Espero que no. ¿Qué tienes puesto ahora mismo? Tenías puesto tu pijama. ¿Por qué? Porque hay ropa que uno usa para dormir. Hay ropa para el trabajo, ropa para el colegio y ropa para la iglesia. Por eso el tiempo regula nuestra vestimenta. ¿Sabías que el tiempo regula nuestra adoración? Por eso somos adventistas del séptimo día. Tú conoces el cuarto mandamiento. ¿Lo repetirías conmigo? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Por qué? 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es el día de reposo. Eso es tiempo. ¿Sabías que todo el mensaje adventista del séptimo día se basa en el tiempo? La Biblia dice en el Evangelio eterno, Apocalipsis 14, versículo 6, dice, vi a otro ángel volar en medio del cielo, que dijo él, temed a Dios y darle gloria. ¿Por qué? Porque la hora o el tiempo de su juicio ha llegado. Todo el mensaje adventista del séptimo día está basado en el tiempo. Ahora, hermanos y hermanas, el tiempo regula todo lo que hacemos. Y por eso el diablo sabe que si entendemos el tiempo, sabremos qué hacer. Alguien dice, eso lo veo clarísimo, pero eso no dice nada sobre convertirse en amigo de Dios. Lo sé. Necesitamos otro versículo para ayudarnos. Vayamos al libro de Juan. ¿Qué libro dije? Juan capítulo 15. Vayan al Evangelio de Juan, capítulo 15. No miento. Lo que estudiaremos esta semana viene de la Biblia. Traigan sus Biblias. Hoy tienen permiso. Pasa por este sábado si no hay Biblia. Pero hoy tráiganla todos. Amén. Ahora, hermanos y hermanas, miren lo que dice la Biblia en Juan. Ahora dijiste eso demasiado débil. Amén. Déjame. Todos debemos traer nuestra Biblia. Amén. Alabado sea el Señor. Estaba a punto de decirlo. Tuve que decir amén por ti. Ahora miren Juan, capítulo 15. Ve a Juan 15. Ahora, 3 pasos para conocer a Dios. ¿Cuál es el primer paso? Debemos conocer y entender el tiempo. ¿Por qué? Porque para conocer a Dios se necesita tiempo. ¿Cuál es la segunda cosa que debemos entender? Si vamos a llegar a ser amigos de Dios, debemos saber qué hacer. Hay ciertas cosas que Dios quiere que entendamos y hagamos si vamos a desarrollar esta relación con Él. ¿Cómo lo sé? Miren Juan,
capítulo 15, Juan 15 comenzando en el versículo 14. Si ya están ahí, háganmelo saber diciendo amén. Leamos juntos el versículo 14. Juan 15, versículo 14. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, ustedes son mis. ¿Quién habla? Si tu Biblia marca en rojo lo dicho por Jesús, verás que así está. ¿Por qué? Porque Jesús está hablando físicamente. La Biblia dice, ustedes son mis amigos. ¿Cuál es la siguiente palabra? No dice, si hacen lo que quieran. Dice, eres mi amigo. Sí. Ahora bien, ¿qué significa esa palabra? ¿Qué significa así? Eso significa que es condicional. Ahora escúchame. Si alguien sabe cómo hacerse amigo de Jesús, creo que es Jesús mismo. ¿Qué dices? Así pues, Jesús está explicando cómo convertirse en su amigo personal. Y él dice, sois mis amigos, no importa lo que hagas. Él dijo, ustedes son mis amigos. Sí, verán, no entendemos esto. Y Dios quiere que entendamos esto. Escúchame con atención. La amistad con Dios es condicional. El amor de Dios por nosotros es incondicional. Hay una diferencia y quiero que lo entendamos. Sabéis, hermanos y hermanas, que Dios nos ama pase lo que pase. El amor a Dios no tiene condiciones. No importa lo que hagamos, no podemos impedir que Dios nos ame. No importa cuánto bebamos, fumemos, fiestemos, pequemos o matemos, no podemos apagar el amor de Dios. Y Jesús nos ama tanto que, incluso si morimos en el infierno, su amor no se detiene. El amor de Dios por nosotros es incondicional. Por eso el peor pecador del mundo puede venir a Jesús. Por eso murió en la cruz. Por cada creyente, por todos los que creen o no creen. Pero, hermanos y hermanas, la amistad con Dios no es incondicional. La amistad con Dios es condicional. ¿Sabes que un hombre puede perderse aunque Dios lo ame? Pero un amigo de Dios nunca se pierde. Y por lo tanto, la amistad con Dios es condicional. ¿Cómo puedo saber que la amistad con Dios es condicional? Porque la Biblia dice en Juan 15, versículo 14, ustedes son mis amigos. ¿Cuál es la siguiente palabra? Sí. Si hacéis todo lo que yo os mando. La Biblia nos dice que podemos llegar a ser sus amigos si, por la gracia de Dios, hacemos lo que Él dice. Ahora, sin Él, no podemos hacer nada, pero todo lo podemos en Cristo, que es quien nos fortalece. Filipenses 4:13 dice esto. Entonces, hermanos y hermanas, eso significa que si quiero ser amigo de Dios, tengo que recibir su poder para hacer exactamente lo que Él me dice que haga. Este es un plan de 3 pasos para llegar a ser amigo de Dios. ¿Cuál es el primer paso? Conocer y entender el tiempo. ¿Cuál es el segundo paso? Saber qué hacer. ¿Cuál es el tercer paso? Por la gracia de Dios. ¿Hacer qué? Hacer lo que Él dice y Dios nos hará sus amigos. Ahora, hermanos y hermanas, ¿cuál de estos 3 pone todo lo demás en movimiento? ¿Cuál de estos 3 pone todo lo demás en movimiento? El primero es casi como 3 pasos. El primero. ¿Por qué? Porque nunca podría ser amigo de Dios. Mira el número 3. A menos que por su gracia haga lo que Él dice. Pero nunca sabría qué hacer a menos que entienda Él. Así que todo se pone en marcha al conocer y entender Él. Ahora, si tú fueras el diablo, ¿qué harías? Yo destruiría la capacidad del hombre para entender el tiempo en el que vive. Y te voy a decir que eso es lo que él ha hecho. Ha hecho que los adventistas del séptimo día sientan que ya no deberíamos estudiar ni entender el tiempo. ¿Saben, hermanos y hermanas? La gente dice, ¿por qué los adventistas del séptimo día pasan tanto tiempo estudiando el tiempo? Pero necesitas saber, por la Biblia y por Jesús, que todo lo que estás haciendo es aprender cómo llegar a ser amigo de Dios. ¿Por qué? Porque toma tiempo. Y así el diablo entiende la importancia del tiempo y no quiere que tú ni yo sepamos que podemos conocer el tiempo. ¿Quieres saber el tiempo?
¿Sí o no? Ahora, mis hermanos y hermanas, miren lo que dice la Biblia mientras nos acercamos a esto y entendemos por qué y cómo funciona esto. Vayan en sus Biblias al libro de Romanos. ¿A qué libro dije que van a ir? Al libro de Romanos, capítulo 13. Al libro de Romanos, capítulo 13. Quiero que veamos esto. Romanos, capítulo 13. Dios nos permite conocer el tiempo y entenderlo para saber qué hacer. Y el diablo no quiere que entendamos la importancia del tiempo. Miren lo que dice esto. Testimonios para los ministros 1:13. Leamos esto juntos. ¿Qué dice? Dice, dediquemos más tiempo al estudio de la Biblia. ¿Qué libro es más grande que la Biblia? Ninguno. La Biblia es el libro más grande del universo. Dice, dediquemos más tiempo al estudio de la Biblia. No entendemos la palabra como deberíamos. El libro de Apocalipsis comienza con una exhortación a entender la instrucción que contiene. Leamos juntos. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Dios declara y guarda las cosas que están escritas en ella. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca en que, como pueblo, debemos entender lo que este libro significa para nosotros. Ahora, una pregunta. ¿De qué libro está hablando cuando dice que si entendemos lo que este libro significa para nosotros? ¿Qué libro? Sí, la Biblia, toda la Biblia. Pero nos habló de un libro en particular de la Biblia, cuando el libro de Apocalipsis. Saben, hermanos y hermanas, que el diablo no quiere que entendamos toda la Biblia y especialmente los libros de Daniel. Y en el libro de Apocalipsis dice que cuando como pueblo entendamos lo que este libro significa para nosotros, ¿qué se verá entre nosotros? Un gran reavivamiento. No entendemos completamente la lección que enseña, a pesar de la orden de buscar y estudiarlo. Saben, hermanos y hermanas, que el diablo no quiere que entendamos este libro. Porque cuando estudiemos este libro, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. Miren, hemos malentendido de dónde viene el reavivamiento. El reavivamiento viene de Jesús a través de la palabra de Dios. Dios quiere que estudiemos este libro de Apocalipsis. Ahora, hermanos y hermanas, miren lo que dice esto. Esto me dice que hemos olvidado quiénes somos y Dios quiere traernos de vuelta. Ahora, una pregunta. ¿Siguió Jesús esta receta cuando estuvo en la tierra? ¿Sí o no? Vamos a ver si la siguieron. Vayan en sus Biblias al libro de Marcos. Volveremos a Romanos. Vayan al libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Y fíjense ahora en lo que hizo Jesús cuando vino a la tierra. Queremos poner a prueba el ministerio de Cristo porque Jesús quería que el mundo conociera a Dios. Fíjense en lo que hizo Jesús. Leamos esto juntos. En un momento llegaremos a Marcos 1. El deseado de todas las gentes, página 233. Leamos esto juntos. Dice que la carga de la predicación de Cristo. ¿Qué significa carga? ¿Qué significa carga? Ese es el centro, esa es la clave. Dice que la carga de la predicación de Cristo era, ¿cuál es la siguiente palabra? ¿Cuál fue lo primero que Jesús comenzó a enseñar en el Evangelio, en lo que centró la atención de sus oyentes? Ahora déjenme mostrarles eso de la Biblia. Lo borré. Mira esto en la Biblia. Ve a Marcos, capítulo 1. Veamos qué dice la Biblia en el versículo 14. ¿Estás ahí? Amén. Lean juntos el versículo 14. ¿Qué dice la Biblia en el versículo 14? Dice, después de eso, John fue encarcelado. ¿Cuál es la siguiente palabra? Jesús. Ahora queremos centrarnos en Jesús. Él es el hombre. Nadie puede enseñar mejor que Jesús. Nadie puede predicar mejor que Jesús. Imitemos a Jesús. Quiero predicar así. ¿Ves? Mira. El versículo 14 dice, Jesús vino a Galilea, ¿haciendo qué? Predicando el evangelio del reino de Dios. Ahora, es interesante que la manera en que Jesús predicaba el evangelio es diferente a como la mayoría lo predica hoy en día.
y no podemos mejorarlo. Lo mejor que podemos hacer es volver atrás y ver cómo enseñaba Jesús el Evangelio para que los pecadores pudieran conocer a Dios. Fíjate en lo que hizo Jesús. Observa la primera parte de cómo enseñaba el Evangelio. En el versículo 15, la Biblia dice y cantaba. ¿Cuáles son las dos primeras palabras? Entonces, ¿dónde empezó Jesús al enseñar el Evangelio? Hablemos alguien. Él les dio a sus oyentes una comprensión del porqué, para que supieran qué hacer y así pudieran llegar a ser amigos de Dios. Y así Jesús siguió la misma receta. Dice, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean. La nota del profeta dice lo siguiente. Dice que el mensaje del Evangelio, tal como lo dio el mismo Salvador, ¿en qué se basaba? En las profecías. El tiempo que él declaró como cumplido era el periodo que el ángel Gabriel dio a conocer. ¿A quién? Cuando Jesús dijo que el tiempo se cumplió, remitía a sus oyentes a la Biblia, especialmente a Daniel. Si los adventistas son cristianos, ser cristiano es simplemente ser como Jesús. ¿Estoy en lo correcto? Entonces, un cristiano debería hacer lo que hizo Jesús. Así que, mis hermanos y hermanas, por eso el profeta dice en el libro Evangelismo, página 196, que los ministros deben presentar la palabra segura de la profecía como la base de la fe de ¿quiénes? De los adventistas del séptimo día. ¿Por qué? Como adventistas cristianos, ellos usaban profecías de tiempo al dar su evangelio y nosotros debemos hacer igual. Y así dice que las profecías de Daniel y Apocalipsis deben ser estudiadas cuidadosamente y, en conexión con estas profecías, junto con ellas, las palabras, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Así que la profecía y Jesús están conectados y no deben ser separados. Y lo que Dios ha unido, que ningún hombre lo separe. Ahora, mis hermanos y hermanas, eso significa que, según la Biblia, Jesús, Dios, quiere que entendamos esto. Ahora, mis hermanos y hermanas, ¿saben que Dios ha hecho posible que tú y yo, en 2026, podamos entender en qué momento de la corriente del tiempo estamos? Él ha hecho posible que tú y yo estudiemos las profecías y entendamos exactamente dónde estamos en esta corriente del tiempo. Miren lo que dice. Dice que los peligros de los últimos días están sobre nosotros y que en nuestra labor debemos advertir a la gente del peligro. No dice que está por venir. Dice que el peligro. ¿Qué? Ahora escúchenme con atención. Escúchenme con atención. Hermanos y hermanas, escúchenme con atención. En el 2026, aquí mismo en Connecticut, estás en peligro. Y te voy a decir lo que el diablo está haciendo. ¿Sabes qué es eso que está ahí? Esa es la pastilla. ¿Ves eso? ¿Y qué está haciendo esa pastilla? Esta es una pastilla para dormir. ¿Saben eso, hermanos y hermanas, lo que ha hecho el diablo? Cuando vas a la iglesia, el diablo te ha dado una pastilla para dormir. Y te dice que en el 2026 no tienes que preocuparte por nada. Mientras vayas a la iglesia y pagues tus diezmos, todo está bien. Duérmete, mi hermano y mi hermana. Esa pastilla para dormir solo te va a durar hasta que empiece la crisis. Cuando empiece esa crisis, cada adventista del séptimo día va a despertar. Cada joven que ha estado jugando con Dios. Solo hacía videojuegos y deportes. Dios no le importaba como a tantos otros que vivían sin Jesús. En la crisis, y esta semana verá su cercanía, 7 adventistas reaccionarán. Pero para muchos será demasiado tarde. Estoy muy agradecida de que hoy no sea demasiado tarde. ¿Qué decís ahora, hermanos y hermanas? Dios quiere que despertemos, dice. Dice que el fin está cerca y debemos advertir a la gente. Pero te digo, en el 2026 no pasará nada. Estamos en peligro ahora mismo. Lo que está pasando en los grifos significa algo. Esa guerra en Irán significa algo.
Ahora, esta semana, vamos a juntar las piezas del rompecabezas. De hecho, dice, que no se dejen sin tocar las escenas solemnes que la profecía ha revelado. ¿Qué? Si nuestro pueblo estuviera. El profeta dice que ni siquiera estamos medio despiertos. Dice que si estuviéramos medio despiertos, si se dieran cuenta de la cercanía de los eventos descritos en el Apocalipsis, ¿qué pasaría? Se produciría una reforma. ¿Dónde? En nuestras iglesias. Y muchos más creerían en el mensaje. Ahora, fíjate que esa es la condición. ¿Cuál es la condición? Dice si se dan cuenta. ¿Si se dan cuenta de qué? ¿Si se dan cuenta de qué? ¿Si se dan cuenta de qué? La cercanía de los eventos descritos en él. Ahora, hermanos y hermanas, quiero hacerles una pregunta. ¿Es posible estar cerca de un evento y no darse cuenta? ¿Qué pasa si has estado manejando? ¿Alguien ha manejado antes? ¿Sabes que cuando miras tu espejo, el espejo tiene unas palabras escritas? Si estás del lado del conductor y miras el espejo, sabes lo que dicen esas palabras. Los objetos en el espejo están más cerca de lo que parecen. Ahora, hermanos y hermanas, cualquier profecía que lean es como un espejo y deben entender que los objetos están mucho más cerca de lo que parecen. Es posible que estés manejando y de repente haya un punto ciego, miras por aquí, luego vuelves a mirar por un momento y piensas que ese auto está lejos, pero luego das la vuelta y ¡boom! ¿Qué pasó? El objeto estaba más cerca de lo que parecía. Vimos el evento, pero no nos dimos cuenta de lo cerca que estábamos del evento. Estar cerca de un evento no produce una reforma. Debemos darnos cuenta de lo cerca que estamos del evento. ¿Sabías que ahorita, si miras por el retrovisor a un auto a 30 metros, voltearías sabiendo que está lejos? Pero si supieras que está a solo 2 pies de distancia, en lugar de dar la vuelta a tu turno, te darías cuenta de lo cerca que estás de conectar con ese evento. ¿Me entienden? Hermanos, esta semana toca ver qué tan cerca estamos de ese evento. ¿Dice la Biblia lo que dice el profeta? ¿Sí o no? Ahora bien, leemos eso en Testimonios a los Ministros. 1:18. ¿Dice la Biblia lo mismo? Veamos qué dice la Biblia. Volvamos a Romanos, capítulo 13. Romanos capítulo 13. Y fíjense que la Biblia dice lo mismo en Romanos 13. Fíjate en lo que dice la Biblia. Y Romanos 13, comenzando en el versículo 11. Romanos 13, desde el versículo 11. Veamos el texto exacto. Leamos el versículo 11. La Biblia dice, y eso sin adivinar la hora. La Biblia dice, ve la Biblia. ¿Y eso qué? Sabiendo la hora que es ahora qué, ya era hora. ¿Para hacer qué? No para dormir, sino para hacer qué? Despertar del sueño. ¿Por qué? Por ahora. ¿Está nuestra salvación más cerca ahora? ¿Sabes que esas son las palabras exactas del profeta? El profeta dice que si se dan cuenta de la cercanía de los acontecimientos descritos en el Apocalipsis, una reforma. La Biblia dice que si entendiéramos cuán cerca está, no sería momento de dormir, pero tiempo para hacer ¿qué? Despertar. Mis hermanos y hermanas, si alguna vez hubo un momento para despertar, es ahora. Ahora fíjense en lo que dice la Biblia. Sabríamos que nuestra salvación está más cerca ahora que cuando creemos ahora. No dice primero, ahora los estoy probando. La Biblia dice cuando creemos ahora. ¿Por qué digo eso? Porque en algún momento en 7. Primero leímos eso, pero no está en el texto. Hermanos, debemos estudiar la Biblia con cuidado. Cada palabra que sale de la boca de Dios, Dios está tratando de hacernos volver porque la Escritura está en la pared. Ahora, esa expresión, la escritura en la pared, ¿esa expresión la inventé yo o viene de la Biblia? ¿Qué libro de la Biblia habla sobre la escritura en la pared? El libro de Daniel. ¿Alguien sabe el capítulo en Daniel? Daniel 5. Padre Celestial, al cerrar este mensaje este sábado, ayúdanos a ver que es momento de despertar y correr hacia Jesús.
bendícenos al terminar nuestro estudio esta mañana. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Daniel 5. Miren la Biblia. Solo es la introducción, aún no estudiamos. Todo lo que estamos haciendo es conversar. Solo es una introducción. Hoy estudiamos. Veamos esto bien. Esto es clave, atento a esto. Escucha bien estos últimos minutos. Vean lo que dice Daniel. Pasa algo importante en el 2026 y Dios quiere que lo entendamos ya. Mira el libro de Daniel. Veamos un pasaje bíblico sobre lo que pasa hoy. Vayan a Daniel 5. ¿Lo tienen? Amén. Daniel, capítulo 5, comenzando en el versículo 1. Esta es la Babilonia de Belsasar. ¿Recuerdas la historia? Belsasar se volvió tan orgulloso que pensó que estaba a la par, o incluso que era más fuerte que el propio Dios. Y así organizó una fiesta mundial. ¿Y te imaginas que en esa fiesta estaba todo el mundo importante? Me imagino que tenían a Taylor Swift poniendo música. Me imagino que tenían a Beyoncé y Jessie tocando. Me imagino a todos los músicos que estaban ahí. El mundo entero estaba en esa fiesta. Y mis hermanos y hermanas pensaban que la estaban pasando bien. Pero de repente pasó algo que hizo que la fiesta se detuviera. ¿Sabes? Jesús sí que sabe cómo hacer una entrada. ¿Lo sabes? ¿No? ¿Sabes lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Alguien sabe qué pasó? Una mano sin sangre entró al cuarto y escribió en el yeso de la pared. Y escribió algo que llamó la atención de todos. Me imagino que Belsasar lo vio él mismo. Primero, dio la mano a entrar y se queda pensando. Tomé mucho Génesis. Ahora está mirando hacia allá. No había jugo. Solo había gin, vodka. Él tomó y dijo, hermano, qué mano. Y el otro le dice, hermano, estás loco. Ya tomaste mucho. Alguien que le dé otra de 40, toma más y sigue viendo la mano escribir. Alguien piensa, no, yo sí veo algo. Mira. Se da la vuelta y mira y ve las plantas y de repente. Dijeron que, hombre, no estaba borracho. Era cierto, la música dejó de sonar. Miraron la pared y vieron una mano sin sangre escribiendo las palabras. ¿Conoces las palabras que escribió? ¿Alguien sabe la letra? Muchos. ¿De qué lo parizan? Digámoslo juntos. ¿Cuál era la expresión? Muchos hacen cosquillas al párroco. ¿Qué quieres decir? Vamos a verlo. Daniel 5:1. Mira la Biblia. Amén. La Biblia dice que el rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 de sus nobles, hablando de una fiesta, y bebió vino delante de los 1000. Versículo 2. Belsasar, mientras probaba el vino, ordenó que trajeran los vasos de oro y plata que su padre Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén. Que rey, príncipes, esposas y concubinas beban ahí. Ahora es mejor que entiendas lo que pasó porque es muy importante. Vamos a volver a esto. Fíjate en lo que sucedió. Belsasar era el rey de Babilonia. Eso significa que era una figura política. Él era el jefe del gobierno. Luego trae los vasos que no provenían del gobierno, sino los vasos que venían. ¿De dónde? ¿De dónde vinieron los vasos? Vinieron de Dios, del templo. Eso no tiene que ver con el gobierno, sino con la iglesia. Y en su orgullo, él juntó una mezcla de iglesia y Estado. Y luego la mano sin sangre escribió en la pared. Me pregunto qué estará pasando en 2026. Será mejor que se sienten hermanos y hermanas. ¿Qué fue lo que escribió? Versículo 24. Salta al versículo 24. La Biblia dice, empecemos en el versículo 23. El versículo 23 dice, pero te has ensoberbecido contra el Señor del cielo, y han traído delante de ti los vasos de su casa,
y tú, tus señores, tus esposas y tus concubinas han bebido vino en ellos. Esto es blasfemia. Has alabado a los dioses de plata y oro, de bronce, hierro, madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y a quien pertenecen todos tus caminos, no lo has glorificado. ¿Y entonces qué pasó en el versículo 24? Leamos el versículo 24. Dice, entonces de su presencia fue enviada la parte de la mano, y esta escritura fue escrita. Amo lo de la Biblia. La Biblia es buena. Mira qué bien lo dijo. Ve el verso 24, así se redactó. Bueno, ¿qué escrito fue redactado, profeta? Versículo 25. Y este es el escrito que fue escrito. Muchas. Deco Horizon. Ahora quiero hacerle una pregunta. Ni siquiera tenemos tiempo suficiente para estudiar toda esa frase. No vamos a estudiar esa frase completa hoy. Lo único que vamos a estudiar es una palabra, muchos. ¿Qué significa? ¿Alguien sabe qué significa? Mucho significa dos cosas. Vamos a ver. Ve al versículo. El versículo 26 dice, esta es la interpretación de la cosa. ¿Cuál es la interpretación? Muchos ha contado tu reino, Dios. Entonces, lo primero que muchos quieren decir es que es tu reino. Háblame, que alguien me hable. ¿Qué es tu reino? Tu reino está contado. Ahora una pregunta. ¿Qué significa el número? ¿Alguien sabe qué significa ese número? Tu reino está contado. ¿Qué significa? Que el reino estaba contado. Eso significaba que ese reino solo podía durar un periodo de tiempo determinado. Ahora, mis hermanos y hermanas, luego dice que no solo tu reino fue contado, sino que además, ¿qué más ha hecho Anne? Lo ha terminado. ¿Qué significa terminar el número? Eso significa que no solo tu tiempo tenía un número especial asignado, sino que ahora has llegado al final del número que se le asignó a esa nación. Ahora, mis hermanos y hermanas, entiendan, ¿saben que la inspiración nos dice que cada nación tiene un tiempo asignado? ¿Sabes que cada reino tiene un tiempo asignado? De hecho, mira lo que dice la inspiración. En otras palabras, la inspiración nos está diciendo que hay un límite. Hay un límite. Ahora les digo hoy, lo vamos a probar esta noche con la Biblia. Ahora, mis hermanos y hermanas, hay un límite. Miren lo que dice el segundo párrafo. ¿Leerían esto conmigo? Dice la historia de qué? No de una nación. ¿La historia de qué naciones? ¿Qué significa eso, naciones? De cada nación del mundo. Dice la historia de naciones que, una tras otra, han ocupado su tiempo y lugar asignados, testificando inconscientemente la verdad de la cual ellos mismos no conocían el significado. Hacer que hablar a nosotros, a cada nación. Ahora, mis hermanos y hermanas, saben que en 2026, cuán cerca estamos de... Ahora escúchenme, hermanos y hermanas. Cada nación tiene un tiempo asignado. ¿Tenía Babilonia un plazo determinado? ¿Sí o no? Jeremías predijo el fin del cautiverio. Luego, Babilonia cayó. ¿Qué nación la siguió? Háblame. Medio Persia. ¿Medio Persia tenía mucho tiempo libre? ¿Sí o no? Sí. ¿Tenía Grecia mucho tiempo? ¿La Roma pagana tuvo mucho tiempo? ¿Qué vino después de la Roma pagana? La Roma papal tuvo mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? 1260 años. Y luego, una herida mortal le ocurrió al papado. Y después, los Estados Unidos de América aparecen en escena en 1776. Mi pregunta es, ¿los Estados Unidos de América tienen un tiempo asignado? Sí lo tiene. Y mi pregunta es, en 2026, ¿qué tan cerca estamos de ese tiempo asignado? ¿Es una buena pregunta?
¿Quieren saberlo? ¿Están seguros? No, no lo dijeron lo suficientemente fuerte. ¿Quieren saberlo? ¿Están seguros? Mejor no se los digo ahora porque capaz se asustan y no regresan esta noche. Miren, llamaron a Daniel. Él no estaba en la fiesta, pero la reina lo buscó porque nadie más pudo interpretar la escritura Mene, Mene, Tekel. Daniel fue llamado, y déjenme decirles algo, lo que Daniel hizo en ese entonces es lo que todo adventista del séptimo día debe hacer hoy. Escúchenme, lo que era Babilonia. Eso es América. Escúchenme, Babilonia era la nación más grande del mundo en ese tiempo. Babilonia era la más fuerte militarmente, era la más fuerte económicamente, era la más fuerte si mira su educación y su vida social. Pero mis hermanos y hermanas, nosotros, lo que Babilonia fue ayer, América lo es hoy, la superpotencia mundial. Y Daniel se puso de pie sin miedo y miró a esa nación que había sido injusta y dijo, Babilonia ha llegado a su límite y está a punto de colapsar. Se necesitó valor porque Babilonia era la nación más fuerte. ¿Te imaginas el muro de Babilonia? Un grosor de 87 pies lo rodeaba. Podían llevar carros y uno tras otro dar vueltas alrededor de él. Tenían jardines colgantes y comida almacenada para años en Babilonia. Ninguna nación en ese tiempo podría haber hecho colapsar a Babilonia si no fuera por la mano de Dios. ¿Saben, hermanos y hermanas? América está sentada de la misma manera que Babilonia lo estuvo ayer. Estados Unidos está sentado hoy. Y Dios necesita unos 78 minutos que se mantengan firmes sin disculpas. Dile a Estados Unidos, has sido injusto y cruel, y ahora la mano del juicio de Dios está a punto de caer sobre esta nación. América. El experimento que se ha estado practicando desde 1776 está a punto de llegar a su fin. Te prometo que, ahora bien, ¿cómo lo sabemos? Esta semana vamos a demostrar esto. Ahora, ¿qué pasa el 2026? ¿Qué ocurre este año? ¿Qué se está celebrando? Díganme, alguien, ¿qué se está celebrando este año? ¿Celebrando qué? Díganme. 250 años de... Ahora, ¿saben que la gente está celebrando y no entiende lo que esto significa? 250 años. ¿Cuándo declaró su independencia Estados Unidos? ¿Cuándo hizo esto? 1776. Y están organizando una gran celebración. Esta administración con el señor Trump y su esposa y todo su gobierno están planeando ahora una fiesta enorme. Y te conozco, a ti, a ti, a ti. Conozco adventistas que celebrarán allá con Estados Unidos. Será mejor que tengas cuidado. Daniel no estuvo en la fiesta. ¿Alguien sabe quién es este hombre? Mira lo que dice. Este fue un discurso que este hombre dio el 6 de febrero de 2020. ¿Estados Unidos qué? Fecha de expiración. La caída de imperios y superpotencias y el futuro de los Estados Unidos. Mira arriba a la derecha. Su organización es la Heritage Foundation. ¿Heritaje? Ese fue el mismo grupo que hizo lo que se llamó Proyecto 2025. ¿Viste el Proyecto 2025? Veremos estas piezas esta semana. Vamos a explicar esto. Miren su libro. ¿Quién es? Se llama un hombre llamado Cal Thomas. Escribió un libro titulado Fecha de Caducidad, hablando de Estados Unidos. ¿Quién es este hombre? Dice que, como uno de los columnistas más populares de Estados Unidos, sindicado en más de 300 periódicos, ha sido una voz líder estuvo en la televisión en Houston, en NBC, estuvo en Fox News y otros medios. Dirigió durante 10 años. Coescribió una exitosa columna Common Ground para USA Today. Es una figura muy conocida en todo el mundo.
escribió este libro llamado America Expeditions Dead, la caída de imperios y superpotencias. Y en él habla sobre Estados Unidos. De hecho, te lo voy a mostrar aquí. Aquí está él hablando en Fox News. Puse Fox News porque dicen que el resto es puro cuento. Ahora mira lo que dice. Kyle Thomas, la fecha de expiración de Estados Unidos. ¿Colapsará Estados Unidos? ¿Cuándo? En 2026. ¿Por qué este hombre señalaría el año 2026? ¿Qué es lo que ve? ¿De qué está hablando? Este hombre, muy respetado a nivel mundial en círculos religiosos y seculares, en círculos políticos. ¿Por qué este supuesto hombre educado está en Fox News y le dieron tiempo para hablar sobre si Estados Unidos colapsará en 2026? Mira esto. Ahora, esto dice, ¿cuánto tiempo sobrevive en promedio un imperio? 250 años. ¿Estados Unidos está en qué? A las puertas de la muerte. Vamos a estudiar esto esta semana. Existen investigaciones que lo indican. No voy a pasar por eso ahora mismo. Esta introducción. ¿Cuándo declaró Estados Unidos su independencia? Háblame 70-76. Mira lo que dice. El libro La fecha de caducidad estadounidense de Kyle Thomas argumenta que Estados Unidos está siguiendo un patrón histórico de declive visto en imperios pasados, alcanzando potencialmente una fecha de caducidad alrededor de ¿qué año? 2026. Basado en un ciclo de 250 años. El libro diagnostica el problema de los estadounidenses como una decadencia moral, un gobierno excesivo y una pérdida de fe, sugiriendo que el regreso a Dios y la responsabilidad individual es la solución para evitar ¿qué? El colapso. Hermanos y hermanas, este hombre dice que en 2026 Estados Unidos está llegando. Todo lo que él está diciendo es que muchos. Ahora, hermanos y hermanas, él no tiene las profecías, pero esta semana les vamos a mostrar lo que dice la profecía. Ahora, al mismo tiempo, si Estados Unidos está a punto de colapsar, ¿qué deberíamos ver desarrollándose ahora mismo? ¿La aprobación de qué? Una ley dominical nacional. Y mira lo que dice. Mira lo que dice. Dice, Trump se convierte en el primer presidente de Estados Unidos en pedir ¿qué? Mira lo que dice. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a los estadounidenses a observar el Sabbat, desde la puesta del sol del 15 de mayo. ¿Alguien sabe qué fue el 15 de mayo? ¿Ayer? Ahora, presidente, hermanos, ¿qué significa esto? Dirán que es bueno porque es el sábado, el séptimo día. Más vale que entiendas, algo se viene. Nunca antes el presidente había pedido un sábado nacional, un nacional. Ahora te voy a mostrar. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? Pero mi tiempo se ha acabado. Voy a parar aquí mismo. Esta noche te voy a mostrar qué significa esto y te voy a mostrar que la fe judía, aquellos en la fe judía, algunos están emocionados por esto, pero otros reconocen, espera un momento, hay algo sospechoso en esto. Y te voy a mostrar por qué. ¿Sabes de qué van a hablar? Hablan del hecho de que si esto sucede y este tipo de cosas continúan, puede fomentar el desarrollo de una unión entre la iglesia y el Estado. Mis hermanos y hermanas, el tiempo de andar errante se acabó. Vamos a ver que no nos queda mucho tiempo. Si alguna vez hubo un momento para despertar, es ahora. Si alguna vez hubo un momento para correr hacia Jesús, es ahora. Si alguna vez hubo un momento para unir a nuestras familias, es ahora. Y mis hermanos y hermanas, no sé ustedes, pero yo no quiero perderme cuando pude haberme salvado si simplemente hubiera venido a Jesús.
Me pregunto si hay alguien aquí hoy que diga, Señor, quiero comenzar de nuevo contigo. Señor, quiero empezar una experiencia como nunca antes he tenido. Quiero un avivamiento y una reforma. Quiero conocer a Dios como un amigo cercano, íntimo y personal. Mis hermanos y hermanas, esta noche vamos a profundizar más en esto. Esta noche vamos a empezar a estudiar. Hoy solo fue una introducción, pero esta noche vamos a hacerlo. Vamos a profundizar en la palabra de Dios y, mis hermanos y hermanas, ninguno de nosotros tiene que perderse. No me importa cuán lejos hayamos estado. No me importa cuántos errores hayamos cometido. ¿Sabes que Jesús lo ha hecho posible? ¿Sabes que el peor pecador del mundo puede encontrar esperanza si viene a Jesús? No me importa lo que esté pasando en tu matrimonio. No me importa lo que esté pasando en tu hogar. No me importa lo que esté pasando en tu vida. Cuando era joven, recuerdo haber hablado con este muchacho. Él fue encarcelado y clamaba diciendo, necesito la ayuda de Dios. Y hablando con él, le dije, aunque cometiste un error, Dios no se ha olvidado de ti. Hermanos, Dios los ama. Él trajo esta semana de oración que hoy inicia para que nadie se pierda. Les digo algo, si nos perdemos, será solo nuestra responsabilidad. ¿Cuántos hoy día quieren tomar la decisión de que, cueste lo que cueste, quieren conocer a Jesús por ustedes mismos, que quieren estar en una posición para poner su casa en orden, para que cada miembro de su hogar sea salvo en ese mar de cristal? Ese es tu deseo hoy. ¿Te pondrías de pie reverentemente conmigo si ese es tu deseo? Tus manos están levantadas. Solo ponte de pie conmigo hoy. Al ponernos de pie este sábado por la mañana, estamos comenzando un viaje. Este viaje va a comenzar de nuevo esta noche y cada día de esta semana, pidiendo que Dios nos traiga un avivamiento y una reforma. Ahora tienes que decidir en tu mente que nada te va a impedir venir. Cada reunión va a ser necesaria. En cada reunión vamos a poner las piezas del rompecabezas, acomodarlas y entenderlas para que todos nosotros, incluso nuestros hijos, podamos comprender esto. Con tu Biblia, con lápiz y papel, y con un corazón que diga, Señor, quiero conocerte como a un amigo. ¿Ese es tu deseo? Alabado sea el Señor. Quiero hacer una oración mientras nos preparamos para cerrar esta noche o esta tarde. ¿Te arrodillarías reverentemente conmigo?